Juró que odiaba a los niños y que yo era demasiado bueno para esa vida. Luego encontré sus vitaminas prenatales y mensajes a su ex. Quiero un hijo tuyo. Él no merece mis genes. Le respondí con pruebas, ahora todos están en crisis. Hola, me llamo Luis. Durante los últimos meses, viví una experiencia que aún estoy intentando procesar. Decidí compartirla usando una cuenta secundaria porque algunas personas conocen mi perfil principal. Esto no es fácil de contar, y debo advertir que la historia se vuelve bastante oscura, pero creo que merece ser conocida. Todo comenzó con un instante muy específico, uno que marcó un antes y un después en mi vida. Era martes, exactamente a las 6:47 de la mañana. Lo recuerdo con precisión porque estaba mirando mi teléfono cuando Verónica, mi novia, salió del baño con una prueba de embarazo en la mano. No era una cualquiera, era de esas digitales caras que escriben embarazada en la pantalla. Estaba llorando. Luis, Dios mío, vamos a tener un bebé, dijo entre lágrimas. Pensé que eran lágrimas de alegría. Verónica y yo llevábamos casi 2 años juntos, y nuestra relación se había construido sobre un acuerdo firme: no tener hijos. Ambos lo teníamos muy claro. Ella solía despotricar contra la maternidad, decía que los niños arruinaban la vida de las personas, que nunca se convertiría en una de esas mujeres que sacrifican su carrera por pañales y noches sin dormir. Pero la gente cambia, ¿no? Tal vez había cambiado de opinión. Quizá nuestra relación la había hecho sentir lista para ese paso. Hice lo que cualquier pareja decente haría, la abracé, le dije que lo enfrentaríamos juntos, que contará conmigo. Le pregunté cómo se sentía. Lo que debería haber hecho era notar cómo analizaba cada gesto mío, como si buscara confirmar algo. Inmediatamente empezó a hablar de tiempos, citas médicas y de hacer todo bien desde el principio. La primera señal de alarma apareció 1 hora después. Mientras preparaba café, le mencioné que pensaba faltar al trabajo para acompañarla al médico. Se puso nerviosa y me dijo que prefería ir sola, que necesitaba tiempo para procesarlo antes de involucrarme. ¿Quién no quiere a su pareja en su primera cita de embarazo? Lo dejé pasar. Seguía en shock. Habíamos sido cuidadosos. No perfectos, pero cuidadosos. A veces pasa, me repetía. Esa noche, mientras Verónica estaba en su portátil, noté que giraba la pantalla cada vez que me acercaba. En un momento pasé por atrás y minimizó rápidamente lo que estaba viendo. Le pregunté y me dijo que solo investigaba temas de embarazo. Podía tener sentido, pero su teléfono no dejaba de vibrar cada pocos minutos, y lo tenía boca abajo. Me dijo que era su madre, que no paraba de escribirle desde que supo la noticia. Pero también me había dicho que no pensaba contarle a sus padres hasta después de la primera cita médica. Algo no encajaba. Ahí fue cuando una vocecita en mi interior comenzó a alertarme. No algo evidentemente malo, pero si fuera de lugar. Ojalá la hubiera escuchado antes. Aunque pensándolo bien, menos mal que no lo hice. Si la hubiese enfrentado tan pronto, nunca habría descubierto el alcance real de todo. Y tampoco habría podido ejecutar el plan que desencadenó su ruina. Verán, yo trabajo en el sector de seguros, en el área de investigaciones de fraude. Paso mis días buscando inconsistencias, siguiendo rastros, documentando mentiras. Me ha vuelto naturalmente suspicaz, pero también paciente y metódico. Así que decidí hacer lo que mejor sé, investigar. Esa decisión lo cambió todo. Al día siguiente, mi novia se fue a trabajar como siempre. Tiene un empleo en marketing. Mientras tanto, yo comencé a revisar nuestro departamento. Llevábamos 8 meses viviendo juntos desde que su contrato de alquiler anterior había terminado. Compartíamos gastos, servicios, todo. Nada parecía fuera de lugar, pero empecé a notar correspondencia extraña a su nombre, de lugares que no reconocía. Siempre se apresuraba a recoger esos sobres antes de que yo pudiera verlos. También caí en cuenta de algo: no recordaba la última vez que habíamos tenido intimidad. Tal vez 6 semanas, o más. Para una pareja que supuestamente había tenido un embarazo no planeado, eso era una incoherencia. El jueves decidí hacer una revisión digital. Ella usaba la misma contraseña para todo, el nombre de su perro de la infancia seguido de su año de nacimiento. Lo sabía porque me lo contó hace meses. Esa mañana dejó su portátil abierto al salir con prisa. Su historial de navegación era revelador. Había muchas búsquedas sobre embarazo, como era de esperar, pero también otras como cómo saber si una prueba de embarazo es falsa, resultados falsos positivos y cuánto tarda en dar positivo una prueba tras la concepción. Muy extraño para alguien supuestamente sorprendida con la noticia. Pero lo más perturbador estaba en su correo. Encontré 3 semanas de mensajes con un tal Mateo Aranda. Me sonaba el nombre. Hablaban de encuentros, de manejar bien la situación y de asegurarse de que todo saliera como esperaban. Uno de los correos, de hace 2 semanas, me dejó helado. Vero, hablo con mi amigo abogado como dijiste. Si ambos posibles padres aparecen en el certificado, se complica. Pero el que firme primero y actúe como padre tiene más peso legal, sobre todo si ha aportado económicamente durante el embarazo. Tenlo en cuenta para el momento adecuado. Posibles padres, en plural. Mateo era su ex de la universidad. Me había contado de él como alguien que le había hecho daño, demasiado controlador. Entonces,
¿Por qué ese ex tan tóxico le daba consejos legales sobre paternidad? Seguí investigando. Mateo no era un ex cualquiera. Estaba casado desde hacía 3 años, según sus redes sociales, con una azafata llamada Carolina, que subía fotos constantes de su vida perfecta. El trabajo de Carolina implicaba constantes viajes. Su Instagram mostraba que había estado fuera 3 días por semana durante los últimos 2 meses. Crucé esas fechas con las noches que Verónica llegaba tarde del trabajo o los fines de semana que decía salir de compras. El patrón era claro. Cada vez que Carolina estaba fuera, Verónica tenía planes misteriosos. Sentí náuseas, de esas que se sienten en los huesos, cuando descubres que alguien en quien confiabas te ha estado mintiendo durante meses. Pero también sentí una frialdad metódica, la misma que me recorre cuando cierro casos de fraude. Porque lo que estaba ocurriendo no era una simple infidelidad. Verónica estaba embarazada, pero no era mío. Todo indicaba que planeaba hacerme creer que yo era el padre. Lo más inquietante no era la traición en sí, sino la manera meticulosa en la que había elaborado el engaño. Cada detalle, desde la manera en que manejaba mis reacciones hasta los tiempos cuidadosamente calculados, formaba parte de una estrategia mucho más elaborada. Y lo peor era que los engaños solo funcionan si la víctima no se da cuenta. En ese momento tenía 2 opciones: enfrentar a Verónica de inmediato o seguir investigando para ver hasta dónde llegaba su juego. Opté por lo segundo. En mi trabajo como investigador de seguros había aprendido que jamás se debe mostrar las cartas antes de tiempo. Las mejores acusaciones son las que vienen respaldadas por tanto material que el acusado no puede dar una sola explicación convincente. Así que armé un expediente. Comencé con lo básico: registraba sus salidas, los lugares a los que decía que iba, la hora en que volvía, su humor, su aspecto, los cambios en su comportamiento. Capturaba pantallazos de correos sospechosos, mensajes extraños, contradicciones en sus relatos. Todo iba a una carpeta con el nombre caso V, personal. Y lo que encontré fue peor de lo que había imaginado. Esto no era una aventura descontrolada. Era un plan fríamente calculado para utilizarme como respaldo mientras intentaba forzar una relación con su verdadero objetivo, Mateo Aranda. Verónica había retomado contacto con él unos 4 meses atrás. Al parecer, empezaron con coqueteos por redes sociales, que se intensificaron cuando supieron que la esposa de Mateo, Carolina, viajaba frecuentemente por motivos laborales, lo que les daba el terreno perfecto. Pero Mateo no iba a dejar a su esposa. Él solo quería el romance clandestino y seguir disfrutando de su vida cómoda y estable. Verónica, por su parte, comenzaba a perder la paciencia. Se mudó conmigo por conveniencia, pero seguía viendo a Mateo como el premio mayor. El embarazo era su forma de presionarlo. Había estado siguiendo su ciclo, sincronizando nuestras relaciones para que yo pudiera parecer el padre si hacía falta, pero maximizando al mismo tiempo las posibilidades de concebir con Mateo. Su idea era sencilla y macabra: decirnos a ambos que existía la posibilidad de que fuéramos el padre del bebé. Luego, usar la ley a su favor. Si Mateo decidía dejar a su esposa, ella se iría con él. Si no, se quedaría conmigo, permitiéndome criar al hijo de otro mientras trataba de reconquistarlo. Yo no era su pareja, solo era su red de seguridad económica, un tipo funcional para tener hijos y sostener su teatro. Pero lo que Verónica no entendía era que en los juegos de manipulación, hay personas más hábiles que otras. Y estaba a punto de aprenderlo. El viernes siguiente ya tenía suficiente información para enfrentarla por la infidelidad y el embarazo. Pero decidí que aún no era momento. Si la ponía contra la pared, podría simplemente disculparse y desaparecer sin consecuencias reales. Y eso no me bastaba. Quería que enfrentara una situación que no pudiera manipular, que realmente la hiciera pensar 2 veces antes de repetir algo así. Así que opté por tantear el terreno, sembrar dudas y presionar suavemente para observar su reacción. Esa noche cenábamos comida china para llevar. Nada especial. Fue entonces cuando mencioné el embarazo como quien no quiere la cosa. He estado pensando en todo esto del bebé, dije mientras observaba cada gesto en su rostro. Deberíamos empezar a hablar de cosas prácticas, como el certificado de nacimiento, el seguro médico, ese tipo de cosas. Se quedó inmóvil. ¿Qué quieres decir con lo del certificado? Pues supongo que querrás que mi nombre figure como padre, ¿no? Pero estuve leyendo y al parecer, si no estamos casados, no se pone automáticamente. Hay que hacer un papeleo adicional, esperar plazos, firmar formularios. Mentía a medias. Había investigado algo, pero exageré para medir su reacción. Y fue exactamente lo que esperaba: ojos bien abiertos, mueca de incomodidad. No había pensado en eso, dijo en voz baja. Sí. Es complicado. Incluso estaba pensando que quizá deberíamos consultar a un abogado para hacer todo correctamente. Mi empresa tiene un departamento legal que se encarga de temas familiares. La alarma en su rostro fue inmediata. Pura desesperación. Su respuesta fue nerviosa. ¿No crees que eso es demasiado para algo tan simple? No lo sé, Verónica. Estas cosas son importantes. Imagínate que me pasa algo. Quiero que tú y el bebé estén legalmente protegidos. Si no se hace bien desde el principio, luego se pueden presentar problemas. Dejé esa frase flotando mientras ella trataba de procesar el impacto. Si un abogado se involucraba,
Revisarían fechas, documentos, pruebas de paternidad, todo lo que ella intentaba mantener nebuloso. Quizá deberíamos esperar a la primera cita con el médico, dijo finalmente, asegurarnos de que todo va bien antes de meter abogados. ¿Cuándo era esa cita? Sé que querías ir sola, pero me gustaría estar en las que son importantes. Su cara volvió a tensarse. El lunes, pero es solo una consulta de rutina, análisis de sangre, confirmar el embarazo. Nada interesante, no hace falta que pidas el día libre. Claro, justo el tipo de cita en la que se calcula la antigüedad del embarazo, lo último que ella querría que yo supiera. Le sonreí, fingiendo naturalidad. Bueno, en la próxima entonces. Quiero estar presente. Claro, por supuesto. Te aviso apenas tenga la fecha. El resto de la cena fue un desastre. Ella trataba de desviar la conversación una y otra vez, y yo la redirigía de vuelta al tema del embarazo. Al final, ya no podía ocultar su incomodidad. Esa noche, estuvo con el teléfono hasta las 2 de la madrugada. Mensajes urgentes, llamadas desde el baño. A la mañana siguiente, me dijo que se iría el fin de semana a casa de su hermana para pensar en todo y procesar lo que venía. Perfecto. Me daba 2 días para iniciar la segunda parte de mi plan. Mientras reunía pruebas de las mentiras de Verónica, también había estado investigando a Mateo Aranda y a su esposa, Carolina, y encontré algo clave. Carolina no estaba viajando al azar. Su trabajo exigía más rutas para poder obtener una promoción. Los viajes eran necesarios para su avance profesional, y según lo que publicaba en redes, Mateo siempre se mostraba como el esposo que apoyaba sus metas. La ironía era brutal. Mientras ella se esforzaba para crecer en su carrera, él usaba su ausencia para engañarla, y de paso, intentar embarazar a su exnovia. Lo que Carolina ignoraba era que mientras trabajaba para un futuro mejor, su marido estaba enredado en una traición que podía destruir todo. Sabía que ella merecía saber la verdad, pero también entendía que si contactaba directamente a Carolina, corría el riesgo de que Mateo se enterara, le advirtiera a Verónica y ella desapareciera antes de que pudiera ejecutar mi plan completo. Así que opté por un enfoque más sutil. Creé un perfil falso en Facebook, nombre genérico, una foto sacada de un banco de imágenes, información mínima. Le envié una solicitud de amistad a Carolina junto con un mensaje. Hola, Carolina, creo que tenemos algunos conocidos en común de la universidad. Encontré cierta información que quizá deberías conocer, pero no estaba seguro de cómo contactarte. ¿Estarías dispuesta a tener una llamada telefónica? Es sobre alguien que ambos conocemos. Era un mensaje cuidadosamente formulado, lo suficientemente vago como para despertar su curiosidad, pero con el detalle justo para parecer auténtico. A las pocas horas, aceptó mi solicitud y me respondió pidiendo más detalles. Le dije que era algo delicado, difícil de explicar por mensaje, pero que prefería contárselo por teléfono si se sentía cómoda. Para el domingo por la noche, ya tenía su número y un plan armado, una conversación que iba a desbaratar la vida de Mateo sin revelar mi implicación. Todo empezaba a alinearse. El lunes por la mañana, Verónica salió rumbo a su cita médica, claramente nerviosa. Antes de salir, me abrazó fuerte y me dijo, gracias por ser tan comprensivo con todo esto. Sé que está pasando muy rápido. Si tan solo supiera lo rápido que todo iba a estallar. Esperé a que se fuera por completo y luego llamé a Carolina. Hola, Carolina, soy Alex. Gracias por tomarte el tiempo de hablar conmigo. Claro, aunque debo admitir que tengo mucha curiosidad sobre esto. ¿De qué se trata? Tomé aire. Tenía que manejar la llamada con precisión, lograr que me creyera, pero sin dar información que me expusiera. No es fácil decir esto, pero tengo razones para pensar que tu esposo, Mateo, podría estar engañándote. Se hizo un silencio de unos 10 segundos. Perdón, ¿quién eres? ¿Y cómo conoces a mi esposo? Tenemos conocidos en común de la universidad. Me topé con cierta información de forma accidental y dudé mucho antes de decidir hablar contigo. Pero si yo estuviera en tu lugar, me gustaría saberlo. ¿Qué clase de información? Mensajes, fotos, evidencia de encuentros cuando tú estabas fuera por trabajo. Pausa larga. ¿Podrías decirme quiénes son esos conocidos en común? Me cuesta entender cómo tuviste acceso a mensajes privados de mi esposo. Guión bajo, más lista de lo que esperaba. Tuve que redirigir rápido. Entiendo tus dudas. Yo también lo estaría. Pero dime algo. ¿Mateo ha estado actuando diferente últimamente? ¿Más reservado con su teléfono? ¿Interesado en tu itinerario de viajes? ¿Menos disponible cuando estás en casa? Pude escuchar cómo contenía el aliento. ¿Cómo sabes eso? Porque así se comportan los que engañan. Aprovechan las oportunidades. Tu trabajo te hace viajar mucho. Eso le da el pretexto perfecto. Apostaría a que últimamente ha estado muy orgulloso de tu carrera, ¿no? Animándote a tomar nuevos proyectos, diciéndote que te admira. Basta, respondió, ahora con un tono tenso. No sé quién eres ni por qué me estás diciendo esto, pero hasta aquí llegó la conversación. Carolina, espera. Esta noche, cuando él crea que estás dormida, revisa su teléfono. Busca mensajes eliminados, apps que no suele usar. No te pido que me creas, solo que compruebes por ti misma lo que te estoy diciendo. Colgó. Me quedé sentado unos segundos,
preguntándome si había exagerado. Pero pronto entendí que no importaba. Había sembrado la duda. Carolina iba a empezar a observar a Mateo con otros ojos. Y cuando eso pasa, los infieles siempre cometen errores. A mediodía, Verónica me mandó un mensaje. Todo salió bien. La fecha probable de parto es a principios de octubre. Esta noche te cuento más, estoy tan emocionada. Hice cálculos. Octubre implicaba que la concepción fue hacia finales de enero o principios de febrero, justo cuando ella decía estar agotada para tener intimidad, pero casualmente tenía compromisos de fin de semana que nunca explicaba del todo. La línea temporal confirmaba lo que ya intuía. Ese bebé no era mío. Pasé el resto del día preparando mi expediente final, capturas de correos, cronología detallada, datos sobre la evolución del embarazo, cambios de comportamiento de Verónica, todo clasificado como si fuera una investigación de fraude. Esa noche, Verónica llegó con comida de mi restaurante favorito y una botella de sidra para celebrar. Cuéntame cómo fue, le dije mientras comíamos. Todo está perfecto. El bebé está creciendo bien, el latido se escucha fuerte. El doctor dijo que estoy de unas 8 semanas. 8 semanas. Eso indicaba que la concepción fue a mediados de enero. Nosotros no habíamos estado juntos en esa época. ¡Qué bien! ¿Te dieron algún papel, ecografías o algo? Todavía no. Es muy pronto. Solo hicieron análisis de sangre y tomaron algunas medidas. Mentira. A las 8 semanas es justo cuando hacen la primera ecografía. ¿Y cuándo es la próxima cita? En 2 semanas. Ahí sí harán la ecografía y todo eso. Perfecto. Voy a querer estar ahí. Su sonrisa se vio forzada. A lo largo de la cena hablamos de nombres y decoración para el cuarto, pero noté que estaba tensa. Su teléfono no dejaba de sonar y ella revisaba cada notificación con ansiedad. A las 10, recibió una llamada que la dejó pálida. Tengo que atender esto, dijo, y se metió al cuarto. No escuché la conversación completa, pero capté partes. Te dije que esto iba a pasar, tienes que ser más cuidadoso, no podemos seguir así. Cuando volvió, se veía alterada. ¿Todo bien? Sí. Cosas del trabajo. Un cliente complicado. Otra mentira. Verónica trabajaba en una agencia pequeña de marketing local. Nada urgente como para generar una crisis nocturna. Los días siguientes repitieron el mismo patrón. Salía, volvía como si nada, y luego pasaba horas al teléfono sin dar explicaciones. Mientras tanto, yo seguía alimentando mi archivo. Esperaba el momento exacto para actuar. Y ese llegó el jueves. Verónica estaba en la ducha cuando su teléfono sonó. En pantalla, Mateo A. No lo pensé demasiado. Contesté. Hola, silencio. ¿Quién habla? Preguntó una voz tensa. Habla Luis. ¿Y tú eres? Creo que me equivoqué de número. ¿Mateo? Verónica me habló de ti. Pausa. Sí, soy Mateo. ¿Está Verónica? Está en la ducha. ¿Quieres dejarle un mensaje? No, gracias. Llamaré más tarde. Oye, Mateo, ¿puedo preguntarte algo? Verónica mencionó que le estás dando asesoría legal con el tema del embarazo. Muy amable de tu parte. Pude escuchar su incomodidad al otro lado. ¿Asesoría legal? Sí, sobre trámites de paternidad y certificados. Me dijo que tenías un amigo abogado que los estaba orientando. Creo que hay un error. Yo no le he dado asesoría legal de ningún tipo. Qué raro. Ella me habló de unos correos sobre fechas de concepción y documentación. En fin, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono con una sonrisa. Mateo estaba a punto de enfrentarse a una conversación muy incómoda. Y más importante aún, iba a comprender que yo sabía mucho más de lo que debería. 10 minutos después, Verónica salió del baño y me encontró sentado en el sofá, tranquilo, viendo la televisión como si nada. Me preguntó con naturalidad. ¿Recibiste alguna llamada mientras me bañaba? Sí, de hecho, te llamó Mateo. Se quedó paralizada. ¿Mateo? Sí. Un tipo curioso. Cuando mencioné que me habías contado sobre el asesoramiento legal que te dio sobre los trámites de embarazo, pareció confundido. Me dijo que no te había dado ningún tipo de consejo legal. El rostro de Verónica atravesó por una serie de expresiones en cuestión de segundos. Debe haber malinterpretado lo que le preguntaste, dijo, intentando sonar casual. Tal vez hay algo que no me has contado sobre tu relación con él. Me miró fijamente, tratando de descifrar cuánto sabía y cuánto estaba suponiendo. Luis, creo que deberíamos hablar. Sí, respondí, poniéndome de pie y caminando hacia mi portátil. Yo también creo que tenemos mucho de qué hablar. Abrí la carpeta con las pruebas y giré la pantalla para que pudiera verla. Muchísimo, en realidad. Verónica observó el contenido en silencio durante unos 30 segundos. Su actitud cambió por completo. Ya no había nervios, ni excusas, ni intención de justificar nada. Lo que emergió fue algo frío, calculador. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes? ¿Importa? Supongo que no. Se sentó frente a mí con una calma repentina que no esperaba. ¿Qué es lo que quieres? Me descolocó. Esperaba lágrimas, negaciones, intentos desesperados por encubrir lo obvio. Pero no. Estaba tratando esta situación como si fuera una negociación de oficina. ¿Qué quiero? Repetí, aún sorprendido. Está claro que tienes pruebas. Sabes que hubo una relación. Sospechas que el bebé no es tuyo. Has estado reuniendo información. Entonces dime,
¿Cuál es tu objetivo? ¿Dinero? ¿Arruinarme públicamente? ¿Venganza? La miré a los ojos. Quiero la verdad, toda. Suspiró y se acomodó en la silla. Llevo viéndome con Mateo desde hace unos 4 meses. El bebé, probablemente, es de él, aunque hay una posibilidad remota de que sea tuyo. La idea era hacerte creer que era tu hijo mientras decidías si Mateo estaba dispuesto a dejar a su esposa. Si lo hacía, te diría la verdad y me iría con él. Si no, me quedaba contigo y criábamos al niño como si fuera tuyo. Nunca te hubieras enterado. El tono con el que lo dijo, como si hablara del clima o del menú de una cena, me revolvió el estómago. ¿Y si él hubiese dejado a su esposa? Entonces habría sido sincera contigo en algún momento y me mudaría con él. ¿Y los 18 años de manutención que me habrías hecho pagar por un hijo que no era mío? Eso habría sido desafortunado. ¿Desafortunado? Así como si se tratara de comprar la marca equivocada de café. La gente toma decisiones según sus circunstancias, Luis. Las mías cambiaron cuando me di cuenta de que Mateo estaba disponible. Mateo está casado, y los matrimonios terminan todo el tiempo. Entonces ibas a destruir su relación y engañarme para criar a su hijo, ¿y todo eso te parece un simple cálculo práctico? No, me parece supervivencia. Eres buena persona, pero no vas a llegar lejos. Trabajas investigando fraudes para aseguradoras. Mateo es asesor financiero, tiene una casa en las afueras, ingresos reales. Si voy a tener un hijo, quiero que tenga la mejor vida posible. Su falta total de remordimiento me dejó atónito. Estaba dispuesta a arruinar vidas por conveniencia propia, y lo justificaba como si fuese una estrategia profesional. ¿Y Carolina, la esposa de Mateo? ¿No crees que tiene derecho a saber? Eso es asunto de ellos. Yo no le debo nada. ¿Y a mí tampoco? He sido una buena pareja, Luis. He vivido aquí, compartido gastos, apoyado tu trabajo. No es algo personal. ¿No es personal? ¿Planeabas hacerme criar al hijo de otro y pretendes que lo vea como algo neutral? Habrías tenido una familia, algo por lo que levantarte cada día. En cierto modo, te hacía un favor. Fue entonces cuando entendí que no estaba tratando con alguien que había cometido un error. No, estaba frente a alguien que realmente creía que los demás existían para satisfacer sus intereses, y cualquier manipulación era válida si le acercaba a su meta. Bueno, dije cerrando la computadora, menos mal que lo descubrí a tiempo. ¿Y ahora qué? Ahora recoges tus cosas y te vas. Yo seguiré con mi vida, y tú decides cómo manejar tu situación. Pareció sorprendida. ¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? No sé, amenazas, reclamos, algún tipo de drama. Has estado reuniendo pruebas durante semanas. Quería saber con quién estaba tratando. Ya lo sé. Se levantó despacio. Puedo irme el fin de semana. Perfecto, Luis, para lo que vale. No eres un mal tipo. Simplemente, no eres el indicado para mí. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé pensando en toda la conversación. Verónica había sido brutalmente honesta. No sentía culpa. Había tratado nuestra relación como algo transitorio, útil mientras no surgiera una mejor oportunidad. Pero lo que ella no sabía era que yo también había estado mintiendo. Y no había terminado con ella, ni siquiera cerca, porque el archivo con pruebas no era solo para aclarar mi mente. Era para Carolina, que desde aquella llamada telefónica también estaba investigando por su cuenta y estaba por descubrir cosas bastante reveladoras sobre los movimientos recientes de su esposo. También era para el jefe de Verónica. Su empresa tenía políticas estrictas sobre el uso de recursos de trabajo para asuntos personales, políticas que ella había violado constantemente mientras organizaba su aventura con Mateo. Y por supuesto, era para el lugar de trabajo de Mateo, donde las relaciones extramaritales con clientas o colegas podían costarte el puesto en el mundo financiero. Y lo más importante, ese archivo también era para el sistema legal, porque en ciertas jurisdicciones, el intento de fraude de paternidad, cuando hay pruebas de premeditación, es considerado delito. Verónica pensaba que lo peor que le esperaba era un momento incómodo. No tenía idea de lo que estaba a punto de pasarle por encima. Se fue el sábado, llevándose solo lo que había traído 8 meses atrás. Fue cortés, eficiente, sin un solo gesto emocional, como si solo estuviera cambiando de vivienda, no terminando una relación de 2 años. Lo extraño fue lo normal que se comportó hasta el final. Hizo café por la mañana, se despidió como si fuera al trabajo, incluso me preguntó si quería que trajera algo del supermercado antes de corregirse. Perdón, costumbre, no pasa nada. Cuando cargó la última caja al coche, se detuvo un momento y me miró. Si las cosas hubieran sido diferentes, esto podría haber funcionado. Si las cosas hubieran sido diferentes, no habrías intentado engañarme para criar al hijo de otro. Tienes razón, respondió, y sonrió de forma casi genuina. Cuídate, Luis. Y se marchó. Pasé el fin de semana limpiando el departamento y pensando en lo que vendría después. Parte de mí consideró dejar todo atrás. Verónica ya no estaba. Me había librado de un desastre. Pero otra parte, sabía que esto apenas estaba empezando. Todos podían seguir con sus vidas. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que Verónica había dicho, que me estaba haciendo un favor. Esa falta absoluta de remordimiento, esa manera tan fría de justificar lo que había hecho, como si destruir vidas ajenas fuera simplemente una decisión práctica. El lunes por la mañana hice la primera llamada. Hola,
Carolina, habla Luis. Hablamos la semana pasada sobre tu esposo. Lo recuerdo, respondió, seca. Te pedí que no volvieras a llamarme. Lo entiendo y te pido disculpas por insistir, pero tengo nueva información que creo que necesitas conocer. ¿Qué tipo de información? ¿Documentación? ¿Fotos? ¿Correos electrónicos? Pruebas de todo lo que te mencioné. Hubo un silencio de unos 10 segundos. ¿Puedes enviármelas por correo? Preferiría hablarlo en persona. Este tipo de cosas es mejor tratarlas cara a cara. No te conozco. No me voy a reunir con un desconocido. Entonces ven acompañada. Podemos vernos en una cafetería, en un lugar público. Solo creo que mereces ver esto antes de tomar decisiones importantes sobre tu vida. Hubo otra pausa. Hay un Starbucks en la Quinta Avenida, en el centro. Mañana al mediodía. Estaré allí. El martes, a la hora acordada. Entré al local con una carpeta en la mano que contenía todo lo que había reunido en las últimas semanas. Carolina ya estaba ahí, sentada junto a otra mujer que supuse era una amiga o alguien de confianza. Me acerqué, me presenté y me senté frente a ellas. Antes de empezar, dijo Carolina, necesito saber quién eres realmente y cómo conseguiste esta información. Sabía que esa pregunta vendría, así que había preparado una respuesta que fuera técnicamente cierta, aunque no completamente detallada. Mi verdadero nombre es Luis, no Alex como te dije antes. Te pido disculpas por el nombre falso, pero necesitaba ser cauteloso. La mujer con la que tu esposo ha estado involucrado es mi expareja. Descubrí la relación mientras aún estábamos juntos. ¿Y esto es una especie de venganza? En parte, sí, pero también quiero que tengas información precisa sobre lo que ha estado ocurriendo en tu matrimonio. Abrí la carpeta y comencé a mostrar los documentos, impresiones de correos, reconstrucciones de líneas de tiempo, capturas de mensajes, fotografías de Verónica y Mateo Aranda que había conseguido a través de sus redes sociales. Carolina fue revisando todo detenidamente, y noté cómo su rostro se iba descomponiendo con cada hoja. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó al fin. Según lo que he podido comprobar, unos 4 meses, tal vez más. ¿Y está embarazada? Sí, me dijo que el hijo era mío. Pero los tiempos no cuadran. Según el médico, la concepción ocurrió en un periodo en el que yo estaba fuera, y tu esposo no. La mujer que la acompañaba le puso la mano en el hombro. ¿Estás bien, Carolina? No, no estoy bien, dijo ella, en voz baja. Luego me miró directamente. ¿Qué esperas de mí? Nada, solo quería que supieras la verdad, para que pudieras decidir con plena conciencia. ¿Y qué pasará con ella? Verónica tomó sus decisiones. Ahora le toca enfrentar las consecuencias. Carolina recogió los documentos y los volvió a meter en la carpeta. ¿Puedo quedarme con esto? Claro, para eso los traje. Se levantó, me miró una vez más. Gracias. Debió ser difícil también para ti. Sí, lo fue. Después de que se fueron, me quedé una hora más en esa cafetería, tomando café y pensando en todo lo que acababa de provocar. Carolina parecía una mujer decente, alguien que había trabajado duro por construir una vida con un hombre que la traicionaba sin escrúpulos. Ella merecía algo mejor. En las semanas siguientes, vi cómo las fichas caían una por una. Primero, Carolina confrontó a Mateo. Según sus publicaciones posteriores en redes sociales, él intentó negarlo al principio. Luego dijo que había sido un error, algo puntual. Pero finalmente, cuando ella le mostró las pruebas, no le quedó más que admitir toda la verdad. Carolina presentó la solicitud de divorcio esa misma semana. Después, la empresa de Mateo recibió una denuncia anónima sobre su conducta inapropiada con clientes y colegas. En la denuncia sugerí que un asesor financiero involucrado en relaciones extramaritales podía representar un riesgo para la confianza de los clientes y la reputación de la compañía. No lo despidieron, pero sí fue sancionado formalmente y perdió una promoción por la que había estado compitiendo. Tercero, el trabajo de Verónica también se enteró. Presenté pruebas de que había estado usando su correo y horario laboral para coordinar su aventura. Le retiraron el privilegio de trabajar de forma remota y recibió una amonestación oficial por uso indebido de recursos corporativos. Pero lo peor para ella no fue profesional. Mateo cortó todo contacto con Verónica después de que su matrimonio se viniera abajo. Descubrió que planear una nueva vida con la amante pierde encanto cuando eso te cuesta la casa, la mitad de tus bienes y tu reputación. Verónica pasó de pensar que estaba por dar un gran salto a una mejor vida a verse embarazada, sola y atrapada en medio del escándalo. Durante las primeras semanas después de que todo estalló, me llamó varias veces. No respondí. Me dejó varios mensajes de voz. Al principio eran disculpas, luego súplicas. Luis, sé que estás molesto, pero necesitamos hablar. Cometí errores, pero nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Luis, por favor, creo que si hablamos sinceramente, podríamos arreglarlo. Luis, estoy embarazada y sola, y no sé qué hacer. Sé que te hice daño, pero necesito ayuda. No respondí ninguno. Los borré todos. Unos 2 meses después de que se mudó, me la crucé en el supermercado. Estaba visiblemente embarazada, ojerosa y con el rostro agotado. Me vio en la fila y se acercó. Luis, hola, ¿cómo has estado? Bien, Verónica. ¿Y tú? Ha sido difícil. El bebé llega en octubre. Lo recuerdo. Sé que las cosas terminaron mal entre nosotros,
Pero, ¿crees que podríamos hablar algún día? Tal vez tomar un café, solo para aclarar las cosas. La miré un momento. Por primera vez desde que la conocía, parecía realmente vulnerable, pero también recordé lo fácilmente que me había mentido. Cómo fue capaz de planear todo esto sin titubear, sin importar a quién dañaba. No creo que sea buena idea. Luis, por favor, cometí errores. No, Verónica, no fueron errores, fueron decisiones, deliberadas, calculadas. Y ahora estás enfrentando lo que esas decisiones trajeron. Intentaba hacer lo mejor para todos. No, intentabas hacer lo mejor para ti. Los demás solo eran daños colaterales. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tengo miedo, Luis. No sé cómo voy a enfrentar esto sola. Por un instante, sentí lástima por ella. Casi. Debiste pensarlo antes de arruinar tu vida por alguien que nunca te quiso lo suficiente como para dejar a su esposa. Pagué mis compras y la dejé ahí, sola, en silencio.